Bienvenidos a Huertinga. En esta oportunidad vamos a hablar de la Crassula ovata, también conocida como árbol de jade. Esta suculenta, que si la ven bien es como media petiza, esto es porque fue desarrollándose como un bonsai sin querer. Yo no sabía porque me la regalaron hace aproximadamente, agárrate bien, 5 años. Así que esos tallos tienen 5 años. Y me dijeron, ponela en una tacita, ponela en una tacita. Y yo como no sabía de suculentas, nada, digo, bueno, le voy a poner una tacita. Que estuvo 5 años en esta tacita. Se los juro, pero bueno, no tengo fotos de esa época. A mí no me gusta que las suculentas se atrofien y hacerlas bonsai. Pero yo realmente no sabía, ni sabía lo que eran las suculentas. Así que un día cuando empecé a aprender, la puse en una maceta más grande, empecé a ver cómo podía hacer que se empiece a desarrollar bien. Y bueno, ahora se está multiplicando bastante, pero por eso tiene esa forma petiza. Esta suculenta tiene su origen en el sur de África. Es una suculenta de crecimiento bastante lento, pero como crece toda a la vez, da esa sensación de que crece rápido. Porque van creciendo todos los brotes a la vez, pero tiene un desarrollo más bien lento y es muy prolífica. De hecho, donde cortamos un esqueje van a nacer 2 brotes en forma enfrentada, saliendo de cada brote un tallo nuevo, cada uno con sus pares de hojas, como se puede ver acá, que ya les voy a mostrar un video de cuando corté eso. Si ven bien, han salido de ese corte 2 brotes y cada brote con sus respectivos tallos y pares de hojas. El riego sugerido es cada 15 días y en invierno una vez al mes, aunque algunas personas en invierno prefieren no regarla, pero nosotros la regamos una vez al mes. En cuanto a la iluminación, nosotros preferimos que esté con exposición solar indirecta, pero con algunas horas, bastantes horas de sol directo a la mañana, pero se puede poner en exposición solar directa siempre que el clima sea templado y mucho cuidado en los que viven en lugares tropicales y en las épocas de verano, ya que las hojas tienden a quemarse cuando el sol está fuerte. Acá se puede ver algunas que se han ido quemando un poquito. Esto es porque esta suculenta en realidad estuvo como 5 años adentro de mi casa y después la fui adaptando a estar afuera en un invernadero y en ese proceso se fue quemando un poquito. Acá se puede ver otra parte un poco quemada, no es un hongo ni nada, sino que está quemado, pero se ha adaptado bastante bien. Incluso cuando tiene la luz necesaria se puede ver cómo en las hojas se va tomando ese color púrpura, el contorno de las hojas. La temperatura óptima es de 20 a 35 grados y es una suculenta que tiene muchísima resistencia a las heladas, siempre con el sustrato seco. Puede llegar a resistir hasta menos 8 grados, o sea 8 grados bajo cero. De hecho es una de las suculentas que conozco que mayor resistencia al frío tienen, junto a la Sempervivum tectorum, por eso la puse acá acompañándola, ya que en invierno pueden estar prácticamente tomando muchísimo frío y sin ningún problema. La reproducción de esta suculenta puede hacerse por esqueje de tallo, pero también por hoja. Yo he utilizado ambas cosas para reproducirla y les quería mostrar, en realidad es un video que tengo en la cuenta de Instagram de hace 6 meses aproximadamente, que mostraba cómo cortaba los esquejes para reproducirlos, y quiero aprovechar para mostrarles ese video y mostrarles cómo están ahora esos esquejes.
Bueno, esos esquejes ahora están así, que se los voy a mostrar. Este es uno de los que había cortado en ese momento. Le costó bastante enraizar, pero ahora está creciendo bastante bien. Miren esas hojas como están, que están perfectas, de grandes y de bonitas. También tiene otros brotes nuevos que están saliendo. Y esta es otra, que esta le ha costado un poco más adaptarse, pero está creciendo también bastante bien y también tiene sus nuevos brotes de tallos creciendo. Así que ahí pueden ver a la madre, la de la izquierda, y a los hijos, que están bastante grandes. Hay cosas bastante interesantes en cuanto a la reproducción por esqueje de tallo, que un poco lo decía antes, que cuando cortan el tallo, como veíamos en el video, siempre va a brotar de ese nuevo tallo, de ese tallo que cortamos, va a brotar dos tallos distintos enfrentados, cada uno con su tallo y sus pares de hojas, y esto también permite que uno pueda llegar a ir definiendo la forma de este árbol de jade, que de hecho se llama jade en realidad por un mineral que es de color verde, así parecido a estas hojas. Lo digo como al pasar. Pero a lo que voy es que si ustedes quieren darle una determinada forma a esta suculenta, bueno, tengan en cuenta eso, que donde cortan un tallo van a nacer dos tallos nuevos enfrentados. También vamos a aprovechar para hacer mantenimiento, ya que muchas veces las hojas, más que nada las más viejas, se van como secando, como estas de acá. Esto es porque la suculenta va tomando energías de esas hojas, las reservas de agua que tienen, pero cuando llega a este punto que ya están de este color medio amarillo, lo que conviene directamente es desprenderlas, así de fácil. Esta no nos sirve para reproducir porque está prácticamente sin reservas de agua. Esta la podría sacar también, pero todavía tiene un colorcito verde que le sirve a la suculenta como reserva. Acá hay una que no me gusta, que la voy a tratar de sacar con la ayuda de Carlitos. Carlitos, ¿cómo andás? No sabes la cantidad de saludos que tenés, Carlitos, en los comentarios. Mira, lo voy a tratar de sacar así, listo. Salen muy fácil cuando están secas. Ahora, bueno, ¿cómo hago para...? Se me complicó. Ahí está, ahí salió. Es totalmente sencillo porque están prácticamente desprendidas. Ahí de donde sacamos, por ejemplo ahí, es muy probable que salga un brotecito nuevo, como este, que en realidad va a ser un solo tallo, porque esta suculenta también, otra particularidad, yo les digo todo esto porque me encanta y he aprendido mucho con esta suculenta, es que a veces de la misma hoja van a hacer un tallo nuevo, como en esta de acá, que es el hijito, que en realidad lo que hace, y esto es incluso no porque crece de esta manera, esta hoja está, o sea, este tallo nuevo que tiene sus pares de hojas está tomando reservas de esta hoja. Esta hoja con el tiempo se va a ir secando y se va a poner de ese color que vimos en el anterior, medio amarillo, y se va a caer sola, y de acá van a hacer este hijito que sería un nuevo tallo. Esto suele pasar mucho en esta suculenta y por eso tiene esa forma, con tantos tallos y tantas hojas alrededor como acá. Además les voy a mostrar un video de qué pasa cuando cortamos el tallo, el esqueje de tallo, cómo cicatriza en realidad el tallo que queda en la suculenta madre y cómo van a ver que siempre conviene cortarlas más o menos de donde están estas líneas del tallo, un poquitito más arriba. Ahora se van a dar cuenta de por qué, porque esto se seca y se sale y de ahí aparecen los dos brotes. Para la reproducción de la crásula ovata por hoja, hay que tener en cuenta que la hoja tiene que estar perfectamente desprendida para que salga el brote y la raíz,
pueden ver el primer video del canal, de este canal de YouTube, donde hablamos de cómo armar la bandeja de reproducción y todo el procedimiento desde el comienzo hasta que la pasamos a una macetita, y que les va a servir para guiarlos en la reproducción por hoja de esta suculenta. Y les quiero mostrar algunos hijitos crecidos por hoja que ya los pasé a macetitas, que son estos de acá, que como ven son bellísimos, están creciendo bastante, cada uno en su respectiva hoja, que como tenía ya un buen tamaño y buenas raíces, ya los pasé directamente a macetitas individuales para que crezcan mejor, tengan más espacio las raíces. Así que como ven tengo varios hijitos por hoja naciendo, son muy bonitos, las pequeñas crásulas ovatas. Y también tengo algunos todavía en una bandeja chiquitita de reproducción, como ese de ahí. Acá tengo otros. A ver si giro esto. Que acá esto es un problema que yo no me di cuenta, o bueno, en un descuido puse las hojas muy cerca. Que ya me pasó que después, para separarlos y ponerlos en una macetita individual, se me complica porque se enriedan las raíces de una y otra, y el problema es que se puede lastimar las raíces de las dos o de una, y hay que ser muy cuidadoso en el momento que saque estas dos y las pase a una macetita para evitar que se lastimen. Bueno, eso ha sido todo de la crásula ovata. Que tengan en cuenta que todo esto que ven acá en reproducción, tanto por hoja como estos dos esquejes de tallo que ya están enraizados e independientes, han salido de esta, que es la suculenta madre, que en realidad es bonsai y ahora estoy tratando que ya no sea bonsai. Así que miren lo prolífica que es esta suculenta una vez que uno le agarra la mano con los cuidados y las distintas técnicas. Así que bueno, espero que les haya gustado. Esto fue todo. Se agradecen los comentarios, likes, me gusta. Todas las dudas que tengan, déjenlas en los comentarios, que nos encanta responderlos y leerlos. Así que bueno, eso fue todo y nos vemos.